Muy bien. Estamos en el curso de comprensión lectora. ¿Sí? Bienvenidos a los que se suman por primera vez. Soy el profesor Marvin Quintana Salcedo. Me interesa que participemos todos, ¿ya? Gulia. Gulia. Bienvenida Gulia, Lucero, Melanie, Nayeli. ¿Sí? A ver, Nayeli. Nayeli, buenos días. Buenos días, profesor. Ya, Nayeli, ayúdame. Lectura. Ayuda. Sí, Nayeli, ¿me puedes ayudar, por favor? Ya, profesor. Lima, 1929-1994. Escritor peruano, figura destacada de la llamada generación del 50 y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Recibió su primera enseñanza en el Colegio Champagnat de Lima, para posteriormente ingresar a la Universidad Católica del Perú en 1946, donde cursó Letras y Derecho. Abandonó los estudios jurídicos en 1952, cuando se encontraba en el último año de la carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, a donde se trasladó en noviembre del mismo año. Muy gracias, Nayeli. Uy, se me fue. Estamos aquí. Melanie, ayúdame. Profesor. Ayúdame. En julio estamos en el párrafo 2. ¿Sí lo visualizas? Julio. En el párrafo 2, profesor. Sí, por favor. Es que ve la pantalla en negro, profesor. Ya, ahorita va a cargar. Me avisas cuando esté. Así estarán admitiendo a tus compañeros. Ya lo veo, profesor, desde el 1958. En julio, ¿no? 53. En julio Sí, de... fuerte. Ok, profesor. En julio de 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad La Sorbona, pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa realizando trabajos eventuales y alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania. Desde 1955, 56, 1900, hasta 1957, 58 y Bélgica 1957. No, Melanie, con el otro párrafo más, por favor. Está bien, profesor. En 1958 Sí. regresó al Perú y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de Extensión Cultural de la Universidad Dale. Nacional de Huamanga. En octubre de 1960 regresó a Francia. Hace En 15 París minutos. trabajó como traductor y redactor de la agencia France Press 1962-72. En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO y posteriormente ministro consejero, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO en 1986 hasta el 90. Recomprensión, la primera lectura es de conocimiento. Sí, Melanie ya me ayudó y Nayeli también. Jazz. Profesor, Jazz, bienvenido.
Gracias, profesor. Ya, es fuerte. Hacia 1993, Se estableció definitivamente en Lima. En su país fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura en 1983 y el Premio Nacional de Cultura en 1993. Así, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. muy bien. La primera lectura es una lectura de conocimiento, ¿sí? No nos fijamos en nada. La obra de Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50, un grupo de escritores que buscó una renovación en la narrativa peruana y que tuvo como tema preferente la descripción de los cambios producidos en la sociedad limeña, que comenzaba a sufrir por esos años un acelerado proceso de modernización. Claudia, Un- continúa, por favor. Sí, Considerado. profesor. Considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. Entre los volúmenes de cuentos que publicó destacan Los gallinazos sin pluma en 1955, Cuentos de circunstancias 1958, Las botellas y los hombres 1964, Tres historias sublevantes 1964, La juventud en la otra ribera 1973 y Solo para fumadores 1987, que fueron reunidos en las recopilaciones La palabra del mudo, 4 volúmenes, en 1973 hasta 1992, y Cuentos completos, en 1994. Esta última prologada por Alfredo Bryce Echenique. Lucero, el espacio acotado. El espacio acotado por el autor es el de una burguesía limeña empobrecida, aunque incursiona a veces en ambientes marginales, manteniendo el esquema básico de la expectativa frustrada de Los personajes. de los personajes burócratas, seres grises y olvidados, sin voz, víctimas de la trama cruel, de la expansión urbana y de una incipiente modernización. El trasfondo de estos relatos, a juzgar por la intención del narrador, es mostrar el fin del orden aristocrático en manos de una burguesía pragmática y vulgar. Muy bien. Julia, bienvenida. Buenos días, profesor. Buenos días, Julia, bienvenida. Ya soy el profesor Marvin, ayúdame. La primera lectura en comprensión lectora es una lectura informativa. Es la primera vista que le hacemos, ¿ya? En sus cuentos. En sus cuentos se percibe una constante argumental clínica, el examen del entorno social y humano, que ratifica la certidumbre del fracaso de cualquier empeño. Sus personajes, al final de cada historia, se encuentran siempre enfrentados a la frustración. Construyó así un mundo de poderosa coherencia interna, un universo dominado por un profundo escepticismo y un fatalismo derivados de la observación de la realidad. Este supuesto sustenta la sólida lógica interna de su cuentística, aun cuando es posible encontrar en ella matices de intensidad y tono. Cabe agregar que cultivó también relatos de corte fantástico, de excelente factura, pero que componen un conjunto menor. Miguel. Sí, profesor. Muy bien, Miguel. Mi corazón se agregó. Las fuentes literarias.
Las fuentes literarias de Ribeiro se encuentran en los cauces del realismo del siglo 19. 19, especialmente en la escritura del Guy de Maupassant y también en narradores como Stendhal y Anton Chekhov. A eso se debe probablemente que nunca se haya esforzado en ocultar una abierta preferencia por la concepción tradicional de la escritura y el lenguaje narrativos, dueño de un estilo austero, calificado como tradicional por su afinidad en los modelos clásicos. Evitó las técnicas experimentales de la novela moderna, sin embargo, pese a este aparente conservadurismo formal, sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana de Perú. Muy bien, Miguelito. ¿Sí? Recuerden, la primera lectura es una lectura informativa, la primera vista. Claudia, aunque es más conocido, Claudia, Sí, profesor. Dice, aunque es más conocido por sus cuentos, publicó también 3 novelas. La primera de ellas, Crónica de San Gabriel, en 1960. Es la más lograda y se encuentra ambientada en una hacienda serrana, cuyos personajes reproducen el sistema de exploración, injusticia y violencia de la sociedad peruana de mediados del siglo XX. Su siguiente novela, Los Geniecillos Dominicales, en 1965, desarrolla el tema del desencanto juvenil a través de las viviendas del Ludo Tótem, personaje en el cual descubrimos rasgos autobiográficos del autor. Cambio de guardia en 1976. Primero a retiro Se 1000 trata de las los 1000. técnicas Y narrativas ahora otros 1000. tradicionales Luego usadas editó por 100 y les el doy autor la 1000. Quiero saber de quién es esta obra. por la hora, pues búscalo. en sus obras Dime usted. anteriores para Ajá, va a relatar la coincidir su historia de nombre. un Por la golpe hora, de aquí está. Estado Y en el militar emulador que también. cuenta con el 9:29. apoyo Y en de el la emulador también. oligarquía peruana. En el emulador busquen. Ya, muy bien, chicos. ¿Listo? La primera lectura es una lectura de conocimiento, interpretar, ¿no es cierto? ¿Dónde ya estamos? Según el mismo autor, Nayeli, ayúdame por favor. Ya, profesor. ¿Podría bajar un poquito más el lugar? ¿Sí? A ver, según el mismo autor. ¿Tu pantalla ya lo visualizas? Todavía, profesor. Ya. Ya, profesor. Según el mismo autor, sus obras de teatro son retóricas y discursivas, construidas más sobre la palabra que sobre la acción, lo que ha restado posibilidades a su puesta en escena. Durante sus últimos años de vida, comenzó la publicación de su diario personal, con el expresivo título La tentación del fracaso, del que se han publicado los tomos correspondientes a los años 1950, 1960, 1992, 1960, 1974, 1993 y 1975 a 1978, 1995. Póstumamente se dio a conocer la correspondencia que mantuvo con su hermano, de la que se ha publicado un volumen bajo el título Cartas a Juan Antonio, tomo 1, 1953 a 1958, 1996, Ruiza y Fernández, 2004. Ya, muy bien. La primera lectura es una lectura de conocimiento, la primera impresión. Hay una frase muy bonita que dice,
No juzgues a un libro por la portada, sino concéntrate en el contenido. Estamos en comprensión lectora, chicos. Para reforzar nuestro razonamiento verbal, debemos leer. ¿Sí, chicos? Sí, Esto, profesor. ¿qué tipo de texto es? Argumentativo, descriptivo, informativo, narrativo. ¿Qué tipo de texto es? Cuando cuentas la vida de las personas, cuántos padres ha tenido, qué ha estudiado, cuando describes sus principales características. ¿Qué tipo de texto es? Informativo. Amy. ¿Informativo? Amy, mi corazón está libre, no es tu melodiosa voz. Amy, Lucero, Texto descriptivo. ¿no? Texto descriptivo. Ya, uno dijeron informativo. Lucero dice texto descriptivo. Melanie, tipo de texto. Melanie. Melanie. Lucerito dice texto descriptivo. Su compañero dijo texto informativo. Claudia, ayúdame por favor. ¿Sería, Claudia. profesor, el texto narrativo? Texto narrativo. Informativo, narrativo. ¿Qué tipo de texto es? Aquel donde yo describo las características, cuántos hijos ha tenido, cuántos premios ha ganado, dónde ha nacido, cuáles Una biografía, autores. profesor. Ese es descriptivo, profesor. Muy bien, Texto ¿quién descriptivo. participó? Yo, profesor, una biografía. ¿Quién participó? ¿Jazz? Sí, profesor. ¿Jazz participaste? Sí. Muy bien, Jazz. Gulia, ¿cuáles son las características de un texto? O sea, de una biografía, perdón. ¿Ya? Logros, nacimiento, fecha de nacimiento, ¿Ya? padres. Muy bien, Gulia. Logros, fecha de nacimiento, principales rasgos, características. Amy. Amy. Listo. Nayeli. Sí, profesor. Nayeli. Sí, profesor. Muy bien, Nayeli. Mira, hemos leído un texto extenso, 10 o 8 párrafos. ¿Te acuerdas una palabra o una oración completa? Solo mencionan una palabrita de todo lo que hemos leído. Nayeli, una oración que te acuerdes de todos los 8 o 10 párrafos que hemos leído. Nayeli. Muy bien, Lucero. Ya, habíamos dicho que en comprensión lectora, la primera lectura es una lectura informativa. ¿Qué tipo de texto es? Los personajes, cuántos párrafos tiene. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Nos Sí. hemos dado cuenta que es una biografía. Nos compartieron las características, fecha de nacimiento, su familia, sus hijos, sus principales características, los rasgos. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una biografía y una autobiografía? A ver, ¿quién quiere participar? Profesor, una autografía ¿Cuál es es la cuando... diferencia? una Fuerte, autobi- fuerte, ya te estoy Profesor, una escuchando. autobiografía es cuando uno mismo relata su historia. Muy bien. Mientras que la ¿Listo? biografía... Profesor,
Habla ya, te estoy escuchando. Tus compañeros también. La biografía puedes relatar la historia de cualquier otra persona que no sea la tuya. Muy bien, Lucero. ¿Estás en desacuerdo? ¿Tienes alguna duda existencial, una sugerencia, un aporte? ¿Cuál es la diferencia entre biografía y autobiografía? Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero. ¿Pero deseas agregar algo? Todos tenemos alguito que agregar. Ah, una autobiografía es cuando una persona cuenta su propia vida, y una biografía es cuando una persona cuenta la vida de otra persona. Muy bien. Dice que en toda autobiografía y biografía debemos buscar fuentes primarias y secundarias. ¿Cuál es una fuente para saber, obviamente, su fecha de nacimiento, su partida de nacimiento? ¿Sí, chicos? A ver, Melanie, ¿cómo se llama la institución que se encarga de registrar civilmente a todos los ciudadanos nacidos en el Perú? Melanie. Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se llama la institución encargada de registrar civilmente a todos los ciudadanos nacidos en el Perú? No me acuerdo muy bien, profesor. ¿Sí? Profesor, Cuando mi papá y mi mamá se casan y se casan en la municipalidad, ese profesor, registro de casado, ¿dónde sale? Hay un documentito con el que yo voy a las elecciones. Este 11 de abril voy a ir a las elecciones generales. profesor, ¿Cómo se llama profesor, ese documento, Melanie? Melanie, un ratito ya, no te preocupes. Melanie. El documento, el DNI donde aparece Estado Civil. Exacto, el DNI. ¿Quién me otorga el DNI, Melanie? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Muy ¿La bien, RENIEC? Melanie. La RENIEC. ¿Viste? Sí, profesor. Muy bien. Amy. Amy. Mi corazón está triste, Buenos los pájaros días. están sollozando. Buenos días, Amy. Amy. Buenos días. Se dice Muy bien, Amy, Amy. buenos días. Bienvenida, Amy. Amy, ¿qué sabes de este señor? Estamos haciendo lluvia de ideas, brainstorming. Que ha escrito muchas obras. Ya, muy bien. ¿Qué más, Amy? Muy bien, Amy. Very good. Felicitaciones. Jazz. Jazz va a dar la cara por todos los caballeros del mundo. Los caballeros que entregan flores, chocolates a las personas bonitas de este mundo. ¿Verdad, chicas? Sí. Jazz. profesor, ¿Cómo se llama la institución que otorga becas a nivel nacional en el Perú? ¿Cómo se llama la institución que otorga a nivel nacional en el profesor, espera un rato, déjame recordar. Sí. Jazz, no te preocupes si lo googleas, está bien, no te preocupes, nadie sabe de todo. No sé, profesor, normalmente este tipo de cosas no me informo. Lucero. Lucero, ¿cómo se llama la institución que otorga becas a nivel nacional en el Perú? No sé, profesor. Melanie, ¿cómo se llama la institución que otorga becas y crédito educativo en el Perú?
Empieza Creo con... que es la Pronavec, profesor. Muy bien, Melanie, me estás sorprendiendo dos. Una ya te ayudé, pero así aprendían los griegos, ¿ya? Eso se llama la dialéctica y la mayéutica. De un saber que tú tienes, yo lo vuelvo conocimiento. ¿Has visto que te hice preguntas y tú solita llegaste a la respuesta de lo Renier? Ahora sí lo tenías en la punta de tu lengua, ¿no es cierto? El PRONAVEC, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, la primera lectura es una lectura de reconocimiento. ¿Qué es la UNESCO, chicos? UNESCO lo podemos googlear si desean. UNESCO, chicos. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muy bien, Melanie, ¿participaste o quién participó? Sí, profesor. Melanie. La UNESCO es un organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas. Melanie, ¿de qué se encarga la UNESCO? Fondo de las Naciones Unidas para la educación, la cultura, la infancia, la ciencia y la tecnología. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Recuerden, la primera lectura es una lectura de conocimiento. ¿Qué tipo de texto es? Las circunstancias, los personajes, cuántos párrafos tiene. ¿Sí? Aquí tenemos un subtítulo. La obra de Julio Ramón Ribeiro. ¿Sí, chicos? La primera palabra que se me viene a la mente es esta. Burguesía. Burguesía. Jazz. Profe, Burguesía. ¿Qué entiendes por burguesía? Si deseas lo puedes googlear. Ya saben, palabra que no conozco, ¿dónde lo busco? En la RAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? profe, no tengo. ¿No Ojalá. tienes en tu smartphone? Es fácil. Pones en el Google RAE y pones en la lupita, pones tu palabra y solito lo va a buscar. No es necesario bajar la application. ¿Sí? No, profesor, a mí me gustaría tener ese libro. En serio. ¿Sí? ¿Te gustaría tener? Sí, Ya pues sé que te sería... voy a regalar cuando finalicen las clases, entonces ya. Ya, ¿Sí? profe. Muy bien, eres un chico muy hábil. Además estás dando cara por todos los caballeros que no pintan Ah, pajaritos en el aire a las niñas bonitas, ¿no es cierto? Ya. Claudia. burguesía, a ver. Claudia. Sí, profesor, sí lo escucho. Burguesía. Profesor, Googlealo. profesor, yo por burguesía entiendo que es una, es parte de la nobleza, es una de las clases de la nobleza, que eran personas que tenían dinero y tenían poder político. Muy bien, Claudita. ¿Listo? Amy. Amy. Muy bien, Amy. Qué bonita voz. Amy, ¿sabías que la palabra burguesía viene de burgo? Y burgo significa pueblo. Los artesanos, en la época medieval, se juntaron y crearon su propia clase social. Como lo dijo Claudita, los nobles, los reyes, los sacerdotes ya tenían su propio grupo social. Todos los artesanos, alfareros, costureros, mecánicos, todos se reunieron y crearon su nueva clase social. Ahora sería sinónimo de comerciante, sinónimo de emprendedor. ¿Sí, chicos? Muy bien. Profesor Marvin, yo he leído Los gallinazos sin pluma. ¿Sí? Sí, profesor Marvin, yo he leído. ¿Le demuestro, profesor Marvin? Sí. Miguelito, bienvenido. Miguel, bienvenido. Gulia. Sí, profesor. Muy bien, Gulia. Si yo he leído Los gallinazos sin pluma, por ejemplo, yo sé cómo se llama el chancho.
Gulia, ¿te acuerdas cómo se llama el chancho de los gallinazos sin pluma? Amy, Miguel, Nayeli, Claudia. Gulia también tiene la prioridad para participar. Melanie, Lucero, Jazz. Pascual, profesor. Pascual, el chanchito Pascual, ¿no? ¿Y qué particularidad tienen los cerdos, chicos? Los cerdos, los lechones, ¿qué particularidad tienen cuando viven en las grandes ciudades? De ¿Qué- comer, profesor. Ya, ¿qué cosa tienen que comer? ¿Qué cosa tienen que tragar? ¿Qué cosa tienen que engullir? Sobras, profesor, más de la comida. Sobras de la comida. Pero cuando viven en las grandes ciudades, así como Pascual, ¿qué cosa tienen que comer? Ahí no hay agricultura como aquí. Aquí nosotros somos una provincia agroecológica. Apurímac tiene pastizales, maíz, papa, oyuco. Pero en Lima no tienen eso. En la costa no siembran eso. A las justas tienen viñedos, otras situaciones, ¿no? ¿Qué comen los cerdos en la costa? Miguel, Amy, Lucero, Claudia. Profesor, ¿sería los restos que sobran las personas, ya sea de carne, de otro tipo de animal? Muy bien, comen basura, los residuos sólidos. ¿Sí, chicos? Vieron que Julio Ramón Ribeiro era un escritor realista. No le importaba producir en sus escritos la realidad de su tiempo. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? ¿Sí? Vamos a acabar para hacer otra lectura. No hay preguntas de esto, solo quiero ver cómo están de comprensión. Burócratas. Lo googleamos. Burócratas. Claudia Lucero, Amy, como Amy Gutiérrez, Miguelito, Jazz, lo hay que googlear. Gulia, Nayeli, Melanie. Burócratas. ¿Su significado, profesor? ¿Sí? Lo hay que googlear en la RAE o lo ponemos en el Google. Más seguro en el diccionario de la Real Academia Española. Burócratas. Una organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos. Muy bien. Los burócratas se rigen por normas, leyes para mantener el orden. Ejemplo de una sociedad burócrata, los bancos. Todo es con normas, leyes, papeles, un estado. O el Minedu o la UGEL. Para contratar un personal docente, tiene que haber un concurso, papeles, contratos. Mientras más papel, mientras más formal soy, mientras mi estructura sea más rígida, más burócrata. ¿Sí? Urbana o urbe. Ya no estás participando. ¿Qué ha pasado? Estoy tratando de googlear, profesor, pero me terminan ganando. Ya, urbana, Amy, Lucerito, Claudia, urbana o urbe. Gulia. Ciudad. Muy bien. Relativo o perteneciente a la ciudad. La ciencia que estudia el comportamiento en las ciudades se llama la urbanidad. Por eso cuando un campesino, un indígena, un término despectivo para nosotros, va a una ciudad, le dicen, tú eres poco urbano. La forma de sentarnos, la forma de comer, inclusive la forma de hablar. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Eso es lo relativo a la forma de comportarse en la ciudad, en la urbe. Pragmático o pragmática. Pragmático o pragmática. Lo googleamos o lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española. Pragmático o pragmática. Melanie, Jazz, Estoy ahí, profesor. Nayeli, Amy.
Profesor, ¿Qué pragmática es una ley dice, emanada de una competente autoridad que se diferencia de los reales decretos y órdenes generales? Muy bien. Amy, quiero escuchar tu angelical voz. Amy. Amy. Lucero. Se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones y no a la teoría o a la especulación. Muy bien. Pragmático viene de praxis. Práctica. En el acto. Cuando te gusta a alguien, tienes que practicar, tienes que demostrarlo. Porque chicas y jazz, las palabras se las lleva el viento. La mejor forma de amar a una persona es demostrándole con mis actos. Si yo amo mucho, tiene que ser adecuada. Ordenar mi cuarto, tender mi cama, cepillarme los dientes, ayudar en los quehaceres de la casa, estudiar mucho, leer. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Cíclica. Cíclica. Lo googleamos, lo buscamos en la RAE. Amy Gutiérrez no está participando. Amy Osjo, por favor. ¿Puedo participar, profesor? Cíclica. Es algo... ¿Quién desea participar? Yo, profesor. Ya, fuerte, cíclica. Es algo que se repite regularmente. Fuerte. Es algo que se repite regularmente cada cierto tiempo. Muy bien. Cíclica quiere decir rutinario. Es algo que se repite cada cierto tiempo. ¿Sí, chicos? Más palabras nuevas. Escepticismo. Escepticismo. Buscamos escepticismo. Chicos, escepticismo. Para mejorar las palabras yo mínimo tengo que buscar sinónimos, antónimos, el contexto de la palabra. ¿Sí? Ahora que tenemos los medios económicos suficientes, todos tenemos un smartphone, una tablet, un celular con internet. ¿Ya lo googleaste? ¿Lo encontraste? profesor, yo encontré la palabra Vení, escepticismo. escepticismo. Yo también ¿Quién ya... desea participar? Yo, profesor. ¿Claudia? Yo, profesor, sí, ya lo encontré. Ya, Claudia primero. Claudia, fuerte, después Jazz. No te preocupes, Jazz. Para todo en la vida tenemos que ser capaces. Profesor, dice, el escepticismo. El escepticismo es una doctrina del conocimiento que exige dudar de toda la información que no sea bien apoyada por la evidencia. El término se usó para nombrar a los miembros de la escuela filosófica que no afirman nada, es decir, que se quedan en reflexión sin pronunciarse, ni aceptando ni negando. Muy bien, no afirmo ni niego nada. Soy no creyente. No veas escepticismo. Ya se compártenos la presión, por favor, lo que encontraste. Fuerte. Exactamente, yo no lo encontré así en Google. Escepticismo sería pues algo como duda o no estar seguro de algo. Muy bien, esa es tu apreciación personal. Dudar y no estar seguro de algo. Dicen que la única realidad podría ser nuestra única locura. Todo conocimiento
está almacenado ¿en dónde? En las bibliotecas, en los servidores ahora, ¿ya? Todo el conocimiento. Pero es imposible, ¿sí o no? Del mismo modo, hay cosas que no tienen explicación. Chicos, ¿sí? Muy bien. A ver, más, estructura, afinidad. Ética, ¿sí? Muy bien. Indígena. Indígena. Chicos, disculpen. Indígena. Buscamos indígena, chicos. Indígena. Lucero, Nayeli, Amy, Melanie. Indígena es una Indígena. persona que es un habitante nativo del país. Muy bien. ¿Alguien, Miguelito, otro concepto? Profesor, Su compañero indígena que es es... alguien Profesor, a mí nativo de un país o me... territorio. Profesor, yo iba a decir lo mismo. Ya. Otro aporte. Profesor, es propio de Entonces, los... pero es una persona que es nativa del lugar, del país, de la ciudad, ¿no? Sí, Ya, nativo. Claudia, Miguelito. Gracias, Claudia. Miguelito, indígena. Profesor, es algo propio de los indígenas. Es algo propio de los indígenas. ¿Listo? Amy. ¿Y Yo qué sería pienso un que campesino? un campesino Fuerte, sería Amy. como, ya, un campesino sería como una persona que es de un determinado lugar o de una determinada población. Los mitos, ¿ya? Cuando los españoles vinieron a conquistarnos en el siglo XV, ¿qué pasó? Se encontraron con los nativos del lugar, con los indígenas, en el gran imperio de Incas. Solo un puñado de menos de un centenar de hombres lograron capturar a Atahualpa o Atahualpa, ¿no es cierto? Dicen que eran más indígenas. ¿Sí, chicos? Los españoles trajeron animales, pero nos trajeron la peor plaga. ¿Sí? Mientras nosotros aquí no conocíamos gripe, virus, campeón, trajeron estas enfermedades. La pregunta, ¿nosotros somos indígenas? ¿Somos campesinos? ¿Somos peruanos? Yo, relacionado con el significado de indígena, creo que sí, profesor, porque es un habitante nativo del país. O sea, por ejemplo, nosotros somos el Perú, algo parecido, o no sé. Para Ya, personas de otros Melanie, ¿alguien países más? somos indígenas.
Ya, Profesor, yo no muy bien, estaría muy, Julia. profesor, yo no estoy muy seguro, ya que también pudo haber pasado que la sangre española con nuestra sangre se haya juntado, o sea, una pareja de un español y un peruano pudo haber pasado, así que es como decir, usted me entiende, profesor, no sé muy bien si decir que somos indígenas de este país o no, no estoy muy seguro que digamos. Muy bien. Profesor, a lo Dice que mejor la no mejor sabemos forma muy. de aprender es en el foro y el debate. No te escucho fuerte. Fuerte. ¿Sí? Bien. No somos indígenas. Somos los nativos de aquí. Los Quis, los huancas, los guari, los chancas, los mismos incas fueron devastados, mutilados. Les decía, chicos, nuestros antepasados Profesor, fueron conquistados. le escucho ¿Sí? Fuerte. entrecortado. Creo que a veces se le ve en Sí, su algo está pasando con... internet. Sí, se está yendo la señal del internet. A ver, me voy a acomodar un poquito mejor. ¿Sí? Un ratito. Ahí, chicos, ¿se escucha bien? Ahora sí, profesor. Ya, muy bien. Disculpen. Se ha ido ya 2 veces. Disculpen, chicos. ¿Ya? Les decía, nos trajeron millones de enfermedades. Aparte, violaban y vejamenaban a todas las indias. ¿Sí? Les contagiaban enfermedades venéreas. Enviaban a los hombres más fuertes a las minas y obrajes, donde eran explotados, chicos. Lo que dice su compañero Jazz es cierto. Y Gulia también manifestó algo muy bonito, ¿no? Nosotros somos considerados países del tercer mundo, países emergentes o en vías del desarrollo. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Para la Europa, para Europa o los países desarrollados o de Asia, somos indígenas, chicos. Sin desarrollo, sin cultura, sin educación, jamás vamos a poder progresar. Pero está mal. No somos indígenas, no somos campesinos. Todos somos seres humanos. Como lo dijo Jazz, gracias al mestizaje, nuestra raza, nuestra cultura, nuestros genes se funcionaron y mejoraron. Y nosotros somos la mejor versión del Perú. Nayeli, Melanie, Lucerito, Jazz, Gulia, Claudia, Amy. Nosotros somos la mejor versión del Perú. No eres provinciano, no eres cholo, no eres mestizo, no eres indígena. Que nadie te diga lo que tú puedes llegar a ser. ¿Sí, chicos? Nosotros somos la mejor versión del Perú. ¿Sí? La educación es el motor, es el arma que cambiará nuestras vidas. Si yo no leo, jamás voy a comprender algo. Si yo no enseño a las otras personas, jamás los jóvenes y los niños del Perú van a pasar los estándares, esa prueba PISA que nos toman de razonamiento verbal y razonamiento matemático. Jamás, chicos. ¿Ya? ¿Sí? Yo soy la mejor versión del Perú. Mi vida que sea un ejemplo. Esos 2 niños del cuento de los gallos más trabajaban 24/7 con problemas, pero ellos eran la mejor versión del Perú para su tiempo. Tenían que soportar a su abuelo, padrastro, que los maltrataba psicológicamente, ¿ya, chicos?
Yo soy la mejor versión del Perú. ¿Sí? Ya, ¿estás de acuerdo con lo que dije? Sí, profesor. Nayeli, ¿estás de acuerdo? Profesor. Ya, muy bien. Quiero que vayan al pie de página. Ya algunos lo han impreso. Aquí vamos a ver el pie de página. Estito. Esta es una frase mía. Ya no la van a encontrar en Google. A ver. Lucero, ayúdame. Fuerte. Lucero, ¿ya lo visualizas en tu pantalla? Todavía no, profesor. Ya, Lucerito. Me avisas cuando esté, ¿ya? Ya. Fuerte. Mi padre, Mi padre, cual serrano déspota y gruñón, me dijo que no podía. Los libros me enseñaron que la peor página es un vacía. Es un vacía. es una vacía, perdón. Es una vacía. ¿Sí, chicos? Tu papá es tu papá. Tu mamá es tu mamá. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? A papá y a mamá no se le juzga. Tienen miles de dificultades, problemas. ¿Sí? Jamás. El mejor regalo que nos ha dado la vida y Dios son nuestros padres. ¿Sí? Pero papá y mamá no pueden decidir por nosotros. Algunos están en tercero, cuarto, quinto de secundaria. Yo debo luchar por mis sueños, por mi pasión. Si mis padres me dicen que no puedo, que no sirvo para eso, que mejor sea médico, que mejor sea ingeniero, que mejor sea abogado, ¿será realmente lo que yo quiero llegar a ser? No. La vida le tengo que poner pasión. ¿Sí, chicos? Hay una frase muy bonita. Si trabajas en lo que más te gusta, jamás te vas a aburrir. Se resume en lo siguiente. Si tú quieres ser abogada, sé la mejor abogada del mundo. No aceptes coimas. No ampares casos de narcotraficantes, proxenetas, no sé, los peores bandidos del mundo. Si tú eres médico, estás estudiando medicina para salvar vidas, no para quitarlas, no para ganar plata. Si tú eres policía, pon las papeletas justas. ¿Sí? No recibas coimas. ¿Sí, chicos? Yo debo ser lo que yo quiero ser. ¿Sí? Y profesor Marvin, no entiendo. Es fácil. Mamá, papá, por favor, podemos ir a la posta, a la clínica. Quiero hacerme un test psicológico. Después quiero hacerme un test vocacional para ver mis actitudes y mis actos. ¿Para qué cosa sirve, papá, realmente? Tal vez me equivoque siendo médico, pero pueda servir para ser enfermero. Tal vez yo no he nacido para ser profesional. Yo he nacido para ser emprendedor, para abrir mis tiendas, para abrir mi cadena de taxis, de mototaxis, para abrir un montón de recreos turísticos. ¿Sí, chicos? Vamos a hacer un test vocacional, ¿ya? Vamos a pedirle a papá y a mamá que nos ayuden. ¿Sí? Muy bien. Conociendo un poquito más de Julio Ramón Ribeiro, vamos a ver los tipos de lecturas. Hay textos continuos y textos discontinuos. Continuos, lo que hemos visto, biografía, autobiografía, textos instructivos, narrativos. Se nos presentan miles de casos en los exámenes de admisión y en los exámenes de comprensión lectora, comprensión de textos. Los más comunes son estos textos discontinuos. ¿Se acuerdan de los histogramas, los diagramas pasteles, los cuadros, los mapas? ¿Sí? Vamos a conocer un poquito para que se nos sea familiar. No siempre nos van a dar un texto extenso. ¿Sí, chicos? Ahora nos dan infografías, gráficos, tablas. ¿Sí? Muy bien. Gulia, ayúdame. Gulia. Sí, profesor. Ayúdame. Textos discontinuos. ¿Ya lo visualizas?
¿O todavía no? Ya. Ya fuerte. Son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal. Muy bien. Textos continuos, recetas, texto argumentativo, descriptivo, todos los otros textos que nosotros conocemos, biografías, autobiografías, cuentos, novelas, mitos, leyendas, textos continuos. La clásica de un texto continuo, inicio, nudo y desenlace. Aquí no, aquí es distinto. Muy bien, Julia. Claudia. Claudia. Sí, profesor, sí, escucho. Cuadros y gráficos. Fue, Claudita. Dice profesor, cuadros y gráficos son representaciones icónicas de datos. Se emplean en las argumentaciones, en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. Muy bien. Este es un gráfico tipo pastel. Este es un gráfico de barras o histograma. Cuadros y gráficos. Hay diagrama lineal, diagrama de casas, de puntos. ¿Sí, chicos? Ahora, la comprensión de texto de los exámenes de admisión vienen así. Imagen, infografía y texto. Cuadro, tabla y texto. Y es importante conocer. ¿Chicos? ¿Sí? Por ejemplo, océanos y tierras emergentes. Las 3/4 partes de la Tierra es océano, es agua. ¿Sí? El índice de pobreza del 2004 hasta el 2010. Esto es un intervalo de tiempo. ¿Sí? Amy. Sí, profesor. Tablas. Fuerte, Amy. Está bien, tablas. Tablas. Ya. Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplos: programaciones, hojas de cálculo, formularios de pedido, etc. Muy bien. Tablas. Son cuadros o arreglos rectangulares de filas y columnas. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Fila. Fila. Columna. ¿Sí? Arreglos rectangulares, cuadros de doble entrada. Fila y columna. Filas, columnas. ¿Sí, chicos? Tenemos las hojas de cálculo, formularios de pedido, cuadros de doble entrada. Recuerden, ahora los exámenes de admisión vienen así, con infografías. Cuadros, gráficos, tablas. Ya no son textos continuos, como antes, no. Ahora la inferencia es saber interpretar los cuadros, las imágenes, las tablas. Muy bien, Amy ya me ayudó. Nayeli. Profesor. Diagramas. ¿Ya lo visualizas, Nayeli? No todavía, profesor. Ya, ahorita lo vas a visualizar. Ya, profesor. Fuerte, diagramas. Suelen acompañar a las descripciones técnicas, por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico, o a los textos expositivos instructivos, para explicar cómo ha de montarse un aparato doméstico. Es conveniente diferenciar los diagramas de procedimiento que
contestan a la pregunta ¿cómo se hace para? De los diagramas de proceso que contestan a la pregunta ¿cómo funciona? Muy bien. Diagramas son descripciones técnicas, ¿sí? Una computadora, como en la imagen, tiene hardware, ¿sí? Hardware, webcam, POS, ¿sí? Hardware. Y nos muestra toda la forma como instalar y todo. Un diagrama también puede ser un diagrama de flujo. No entiendo, profesor. Para hacer una mermelada, primero desollo o pelo la fruta. Segundo, pongo a hervir agua con canela. Tercero, tal. Es un proceso. Se aplica en métodos instructivos. Yo soy profesor, pero también de profesión soy administrador. En administración, esta es la teoría sistemática. Input, entradas. Output, salidas. ¿Sí? Input, entran insumos. Proceso. Output, salidas. Diagrama. Todo se hace en base a un diagrama. Ejemplo, si yo tengo un carro, una moto, yo lo desarmo, lo llevo al mecánico, mediante un proceso, que es un conjunto de pasos ordenados, un algoritmo, es un conjunto de pasos ordenados, puedo volver a armar mi moto o un carro. ¿Sí, chicos? Mapas, Melanie, ayúdame. Melanie. Profesor. Fuerte, mapas. Sí, profesor. Es que, un ratito, es que aquí en la pantalla me parece que, no sé, algo raro. ¿Todavía Ahora no? sí me Ya, me aparecía avisas mapas, cuando profesor. esté. A ver. Lo leo, no, profesor, mapas. Ya, fuerte. Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Muy bien. Los mapas son representaciones geográficas del clima, el tiempo, la superficie, ¿sí? El tipo de suelo. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, las regiones naturales del Perú. Costa, Sierra, Amazonía peruana y el Mar de Grau. ¿Sí? Pero según Manuel Pulgar Vidal, tenemos ecorregiones, 12, ¿no? Suni, Chala, Quichua, Puna, ¿sí? Omagua, selva alta, selva baja, ¿no es cierto? ¿Sí? También es importante saber distinguir. Esta es la representación. Este cuadrito que ven aquí se llama leyenda. ¿Sí, chicos? La leyenda de un mapa. A veces viene así. Mapa y un textito. Entonces yo debo saber diferenciar. Ah, ya. Esto es la forma de un texto discontinuo. Ah, entonces aquí no es leer. Aquí el truco es saber interpretar qué me quiere decir el texto en relación al gráfico, mapa, tabla, ¿no es cierto? Formularios. Formularios. Miguelito, ayúdame. Miguel. Está bien, profesor. Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos, por ejemplo, formularios de Hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios estadísticos, etc. Muy bien. Formularios son modelos, ¿no? Que lo usan instituciones para tramitar mi DNI, mi pasaporte, documentos, voy a la SUNAR, ¿sí?
Son formularios que ya están establecidos. Tengo que llenar ciertos datos, nombres, DNI, razón social, igual cuando voy a la SUNAT, ¿no? Miguelito, ¿qué es la SUNAT? Miguelito, ¿qué es la SUNAT? Profesor, es una ¿Sí? empresa. Muy bien. Melanie, ¿qué es la SUNAT? Melanie, ¿qué es la SUNAT? La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Muy bien. Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria. Muy bien, Melanie. ¿Sí? Son las siglas, ¿no es cierto? Superintendencia. Y la SUNAR, Nayeli. SUNAR. Termina con R y P. SUNAR. Nayeli, SUNAR. Nayeli. Amy. Amy, SUNAR. Profesor, yo pienso que es como un servicio gratuito que permite al usuario tener acceso a los datos en cuanto a sea los vehículos y todo eso. Ya, muy bien. Vas por ahí. La SUNAR son las siglas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Registro todos mis bienes, todo mi patrimonio, los terrenos que me va a heredar papá y mamá, los carros que voy a adquirir, las motocicletas, todo lo que tiene un valor, solo los bienes e inmuebles, carros, terrenos, empresas, ¿sí? Muy bien. Profesor, una consulta. ¿Es verdad que ahora ya la SUNAT está cobrando impuestos, digamos, por lo que ahorran en los bancos? Hay un decreto supremo que ha sido aprobado el 2020, el 42 o 43, que dice que las personas naturales que tengan más de 1,000 soles en sus cuentas bancarias, la SUNAT va a intervenir, porque algunos no han declarado. Ustedes saben que los peruanos somos bien informales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una casita y la alquilo a una mecánica. Hemos hecho un contrato, pero yo no declaro pues esa renta de primera categoría por el alquiler y no le doy el 5% a la SUNAT. Entonces, ¿qué va a hacer la SUNAT? Va a solicitar el levantamiento del secreto bancario. Todas las personas que tienen cuentas y tienen sus ahorritos más de $10,000 van a tener que sustentar el por qué lo tienen. Los que son profesionales, doctores, enfermeros y son sus ahorritos, entonces no va a pasar nada, pues porque de ellos es renta de quinta categoría, porque están en planilla. El problema va a ser con aquellas personas naturales que nunca han laborado, pues ni siquiera por locación de servicios, nada. ¿Sí? Y se les va a intervenir. ¿Sí, chicos? Recuerden, el Perú es el país de la informalidad. ¿Sí? Algunos congresistas van a llamar a pleno y a debatir para que se derogue este decreto, pues. Porque hay algunas personas que sí les va a perjudicar, pues, enormemente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Texto número 3. ¿Quién me ayuda? Amy, ya participaste, ¿no? Yo, profesora, leo el texto número 3. ¿Quién está hablando? Claudia. Claudia, fuerte. Texto número 3 dice: en muchas sociedades primitivas se creía que las enfermedades provenían de maldiciones, de brujos, castigo de dioses y posesiones de demonios. En estas culturas, las causas y el tratamiento de las enfermedades estaban determinadas por el hombre medicinal, quien aplica elementos mágicos para poder curar al paciente de demonios o maldiciones. Entre estos elementos, la música siempre ocupaba un lugar importante en la ceremonia.
La música utilizada dependía de la naturaleza del espíritu que invadía el cuerpo maldito. En la antigua Grecia, la música también era interpretada como una fuerza que influenciaba el pensamiento, las emociones y la salud física. En el año 600 a.C., en Esparta, Tales fue acreditado de curar una plaga con poderes musicales. Estas antiguas interpretaciones de los efectos terapéuticos de la música tienen un sentido un tanto anecdótico. Muy bien. Nayeli, en el siglo XVIII. Profesor, en el siglo XVIII aparecen los primeros artículos sobre los efectos de la música en diferentes enfermedades. En la revista Columbia Magazine de 1789, en el artículo Music Psychic Consider, un autor anónimo dio a conocer el efecto que tenía la música en la mente humana. ¿Sí, profesor? Sí. Más tarde, en 1796, el artículo Remarkable Cure of the Favorite Music, escrito por un autor anónimo, describía la historia de un profesor de música que tuvo fiebre alta por semanas y un concierto de música diario fue la receta que curó su enfermedad. Muy bien. Melanie. Profesor, Hoy en día, sí, profesor. Hoy en día hay investigaciones cualitativas y cuantitativas publicadas por la Asociación de Musicoterapia Americana, AMTA, se realizan en Estados Unidos con el fin de explicar los diferentes efectos que tiene la música en pacientes de diferentes edades. Profesor, ¿se pronuncia AMTA o AMTA? AMTA. AMTA. Ajá. AMTA define musicoterapia como el uso controlado de la música con el objeto de restaurar, mantener e incrementar la salud mental o física. Es la aplicación sistemática de la música, dirigida por un musicoterapeuta en un ambiente terapéutico, con el objeto de lograr cambios de conducta. Estos cambios ayudarán al individuo que participa de esta terapia a tener un mejor entendimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, pudiendo adaptarse mejor a la sociedad. Como miembro de un grupo de profesionales, el musicoterapeuta participa en el análisis de los problemas del individuo y en la proyección de un tratamiento general antes de hacer cualquier actividad musical. Las evaluaciones periódicas determinarán la efectividad de las técnicas utilizadas. Muy bien, acuérdense del truco. Primera lectura de conocimiento. Segunda lectura, voy a la pregunta y lo busco en el párrafo. ¿Listo? Pregunta 1. En la antigüedad, ¿a quiénes se curaba con la música? Lo busco en el texto, ¿sí? En la antigüedad, ¿a quiénes se curaba con la música? A los que sufrían enfermedades graves. B, a quienes solicitaban el servicio. A los poseídos por los demonios. A quienes padecían enfermedades mentales. Leo la pregunta y voy al texto. ¿Sí? Voy al texto. Chicos, párrafo 1, ¿no es cierto?
¿Listo, chicos? ¿Tenemos la respuesta? En la antigüedad, ¿a quiénes se curaba con la música? Miguel, Profesor, en esta parte del texto dice, la ya. música utilizada dependía de la naturaleza del espíritu que invadía el cuerpo maldito. Entonces, la respuesta sería la C. Exacto. Yo también, profesor, digo la C, porque es lo más lógico que se encuentra hasta ahora. ¿Quiénes poseen? Exacto. ¿Quiénes poseen? ¿Quiénes son esos espíritus malditos? En nuestro runasimi o en nuestro quichua, los supai, el demonio. ¿No es cierto? Los espíritus malditos. A los poseídos por los demonios. ¿Quién sabe qué instrumento o qué usó el flautista de Hamelin para sacar a las ratas de esa ciudad? ¿Sí? Profesor, como lo dice su nombre, una flauta. A ver. ¿Estás hablando? Sí, profesor. Ya. A ver, ¿qué sabes del flautista de Hamelin? ¿Qué cosa usó para liberar a ese pueblo de las plagas? Profesor, como lo dice su nombre, pues sería una flauta. Muy bien. Usó la flauta, ¿no? Dicen que la música está presente en todo nuestro ser. Ya, papá. ¿Ya, chicos? Ya. Con la música aprendemos idiomas. Ya. Con la música, apaguen sus micrófonos, por favor. Con la música nos concentramos mejor. Hay el llamado efecto Mozart, ¿ya, chicos? A las señoritas que están embarazadas, que están con psicoprofilaxis Ya, mamita, chao. o estimulación temprana, se les hace escuchar los clásicos de la música. ¿Ya? La palabra curar, subrayada en el texto, debe entenderse como. ¿Dónde está curar, chicos? Curar. Ubicamos en qué párrafo está. En el primer párrafo. Ya. Sí, profesor, Muy bien. en el primer párrafo dice curar. Ya. En Dice, muchas sociedades primitivas, ya voy a leerlo. En muchas sociedades primitivas se creía que las enfermedades provenían de maldiciones de brujos, castigos de dioses y posesiones de demonios. En estas culturas las causas y el tratamiento de las enfermedades estaban determinadas por el hombre medicinal, quien aplicaba elementos mágicos para poder curar al paciente de los demonios o maldiciones. Curar al paciente, acuérdense. La palabra curar, subrayada en el texto, debe entenderse como rescatar, La D, liberar. redimir, salvar. ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? Liberar, profesor, la B, concuerdo. Liberar. Muy bien, chicos. ¿Sí? Acuérdense el truco. Primera lectura, lectura de reconocimiento. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo, argumentativo, instructivo. ¿Sí? Chicos, después voy a las preguntas. Tengo la pregunta, vuelvo al texto. Leo la pregunta y las alternativas, vuelvo al texto. Jamás me desespero. El peor enemigo de uno mismo es el miedo. No debo ser impaciente. Los exámenes ahora van a volver a ser presenciales. Los chicos que están en quinto año de secundaria van a ir a dar su primera opción. ¿Sí? ¿Cuál es el truco de la comprensión de textos o el razonamiento verbal? Leer las preguntas y volver al texto. Leer las preguntas y volver al texto. Leer las preguntas y volver al texto. No me desespero. Jamás. El peor enemigo soy yo mismo. Es el miedo que tengo. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Recuerden, la mejor manera de aprender
es leer. Hemos quedado en algo, ¿no es cierto? En marzo, cuando finalicen nuestras clases, les voy a regalar un libro. Creo que les voy a regalar a todos, porque todos participan adecuadamente. Más bien ya habrá momentos para conocer sus rostros, aunque sea por esta plataforma, ¿ya chicos? ¿Sí? Claro, Sí, pues Amy, tiene Lucero, cámara. Claudia, Julia, que también se ha reintegrado hoy día recién, ¿no? Amy también recién te has integrado hoy día, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, bienvenida, ¿ya? Miguel también creo que se ha reintegrado. Sean bienvenidos. Tengo algunas dificultades para comenzar a las 11, pero voy a hacer lo imposible, ¿ya chicos? No se preocupen, si no, con el promotor, que es el profesor Russell, vamos a tratar de modificar el horario. Como ven, yo no sé de todo, pero lo poquito que puedo hacer, puedo compartirlo con ustedes, ¿ya? Recuerden, hay que portarnos bien, ¿sí? Los principios y valores. La primera escuela no es el Colegio Santa Rosa, el Colegio Innova School de Lima, el Colegio Fe y Alegría o el Marcan, ¿no es cierto? ¿No? La primera escuela es la familia, es el hogar. Los principios y valores vienen de casa. Profesor Marvin, deseo participar. Profesor Marvin, disculpe, mi compañera tiene que participar primero. No porque seas menos que una mujer, sino la caballerosidad, el saludo, el respeto, la empatía. La veracidad son principios que vienen de casa. Recuerden que debemos ayudar en los quehaceres de la casa. ¿Sí, chicos? Pórtense bien y debemos seguir leyendo. Creo que todos vamos a tener un intercambio de regalos, ¿sí? Pero nos vamos a regalar libros, ¿no es cierto? Regala cultura y vas a transformar la realidad de tu tiempo. ¿Sí, chicos? Somos la generación del bicentenario. Yo soy la cara del Perú, no soy el futuro ni el presente. Desde barrer mi cuarto, ordenar mi cuarto, cuidar a mi mascota, ¿sí? Ayudar a mi abuelito, cuidarle a mis hermanos menores, ya estoy cambiando la cara del Perú. Cuídense. Chao Claudia, chao Amy, Nayeli, Lucero. Chao, profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor. Miguelito, Profesor. cuídense, pórtense bien, ¿ya? Profesor, Muy bien, nos vemos, cuídense. Chao, Hasta profe. luego, Cuídese, que profesor. tenga un buen día. De igual manera, chicos, cuídense, pórtense bien. Papá y mamá son lo más importante que tenemos. Willy. ¿Dónde está el gordito? ¿Ya vino?